me gustaría que como última clase pudiéramos repasar un poquito antes de empezar, porque todas y cada una de las clases que hemos tenido son consecutivas, ¿ya? Entonces, es todo un hilo. Ay, mi marido me está mandando WhatsApp, no hay clase. Adiós. Entonces, primero la primera clase hablábamos de lo que era la intercesión, de cuál era la importancia de la intercesión, ¿cierto? Y hablábamos del principio, del diseño original de Dios, de por qué era tan importante la intercesión, de que Dios entregó el señorío al hombre a través de la creación, que Dios a través del hombre, Él realiza su voluntad aquí en la tierra. Entonces, es súper importante la labor del intercesor porque tú haces que la voluntad de Dios se realice en la tierra. ¿Por qué? Porque Él, ¿cierto? Al crear al hombre, Él pierde potestad de venir a hacer lo que Él quiera. Su autoridad absoluta en la tierra, si bien Él es soberano, Él es respetuoso de su palabra. Y su palabra dice que el hombre es el que señoreará la tierra. Entonces, por eso que es importante que nosotros como seres humanos podamos realizar esta labor por la cual fuimos creados, que es crear, que es señorear, ¿cierto?, sobre la tierra, que es poder eh, llevar la voluntad de Dios a cabo. Por eso que cuando Adán y Eva cayeron, Dios tuvo que traer un intercesor. Y ese intercesor, ¿cierto?, fue Jesús. Por eso que Dios tuvo que volver a crear un hombre nuevo para poder venir a realizar su voluntad perfecta. Y desde que cae el hombre, la única forma de que la voluntad de Dios se cumpla es teniendo comunión con Dios. Y esta comunión la logramos, ¿cierto?, a través de la oración y a través de la intercesión. ¿Ya? Eso es como lo que hablábamos. Y la segunda clase hablábamos un poco de los lineamientos de la intercesión. ¿Qué significaba ser intercesor? ¿Cuáles son los parámetros donde yo me muevo como intercesor? Significa que yo voy delante del rey, ¿cierto? A intermediar entre una persona y otra. Traigo la luz de Dios a la tierra. Voy y traigo, ¿cierto? Lo que Dios ya declaró, yo lo hago que se haga, que se produzca. En la clase pasada hablábamos un poco acerca del don de intercesión, de que hay personas que, si bien todos hemos sido llamados a interceder, hay personas que tienen este don que Dios les ha entregado. Y una de las cosas que nos caracterizaba como intercesores es poder ser más que empático, es sentir el dolor de otro, sentir una carga por otro, sentir la necesidad de orar, y eso no se pasa hasta que tú ores por otro. Entonces, eso es una de las cosas que era muy importante respecto del don de intercesión. También hablábamos de que el intercesor disfruta de la oración. Y el texto indicaba que dice, y disfruta y puede pasar largas horas. Nosotros llegábamos a la conclusión de que en realidad, cuando uno se inicia en la oración, no tiene que tener grandes expectativas respecto al tiempo de duración de nuestra oración, sino que más bien nos podamos fijar en la calidad de nuestra oración, ¿ya? Eso es más importante que el tiempo que podemos pasar. Ya, un dato así friki, los intercesores de la iglesia Maldonado, ellos oran 8 horas diarias. Entonces, tú decís, o sea, uno dice, ya, chao, será posibilidad de ser intercesor, ¿cachai? Pero no, o sea, yo creo que lo importante acá es que si bien de partida nosotros no somos de la iglesia Maldonado y no sabemos si ellos trabajan a tiempo completo en el ministerio, porque si fuese así, ¿cierto? Si uno trabaja a tiempo completo en el ministerio, podría hacerlo, podría dedicarse exclusivamente a orar. Pero lo importante dentro de la intercesión es que nosotros podamos disfrutar de nuestro tiempo de oración, sea largo o corto el tiempo, ¿ya? Y a medida que vamos teniendo la intimidad con el Padre, vamos a ir pasando horas y horas. Así es como cuando nos enamoramos, cuando tenemos una relación de pareja, podemos pasar horas y horas conversando y se pasó, no nos dimos cuenta. Y eso es lo que tenemos que lograr tener con el Señor, ¿ya? Tal relación
que podemos pasar horas y horas en su presencia sin tener la necesidad de nada más, solo disfrutar de ese tiempo. Otra cosa que nos caracteriza de interceder es sentir, ¿cierto?, el dolor de otro, sentir la carga de poder orar por otras personas, orar por nuestra familia, orar por quien no conoce a Cristo, poder tener una sensibilidad mayor por las personas que a lo mejor no pueden orar o que no saben orar. Y eso es muy importante. El poder de la intercesión radica en eso, en que nosotros traemos el cielo a la tierra, o sea, tú intercedes y puedes traer lo que Dios dio a luz en el cielo, poderlo traer a la tierra, ¿ya? Eso es como un resumen, a grosso modo, de lo que hemos hablado. No sé si alguno de ustedes se acuerda de algo más que quiera comentar. Si no, ¿no? Ya, la idea es que hoy día, terminamos la clase pasada, creo, donde yo les indicaba que una pregunta que les hice, no sé si se recuerda, que ¿qué pasa si no hay intercesor? O sea, porque supone que el intercesor es la persona que hace que se den a luz los propósitos o las promesas del Señor. Entonces, ¿qué pasa si no tengo un intercesor para una persona X? ¿Él se cumple? ¿La voluntad de Dios se cumple en esa persona? Aunque no tenga que interceder por ello, por esa persona. Eso lo hablamos en la clase pasada. Y ahí, ¿cierto? Tuvimos una buena discusión, conversando y todo, y llegábamos a lo mejor a la conclusión de que hay propósitos del Señor, que son eternos, que se crearon en el origen, cuando Dios nos creó antes de la fundación del mundo, ya fuimos predestinados con un propósito eterno. Y ese propósito es inamovible. Si bien, y se va a cumplir sí o sí, hay intercesión o no hay intercesión, se tiene que cumplir. Pero sí hay otros tipos de promesas, ¿cierto?, de voluntad de Dios en nuestras vidas, que bien sí necesitan la intercesión. Y es ahí donde entramos nosotros, que sí necesitamos interceder para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. ¿Ya? Diciendo todo esto, vamos a partir. El día de hoy vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar de la intercesión profética y del atar y desatar. ¿Ya? Vamos a partir. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Esto está en rosa. Vive mujer. Miércoles. Ya. Aquí vamos. La intercesión profética. La intercesión profética es decir o hacer algo en el terreno natural bajo la dirección del Espíritu Santo y preparar el camino para un movimiento en el terreno espiritual que afectará el ámbito natural. O sea, es todo lo que yo digo y hago bajo la dirección del Señor, ¿ya? Para cambio ambientes, cambio situaciones que están en el lugar natural, pero lo declaro en el lugar natural, pero se materializa en el ámbito espiritual. Cuando hablamos algo profético, estamos hablando algo sobrenatural de Dios. Dios declara una palabra y la revela en un instante específico, ya sea para ese momento o para futuro. La intercesión profética tiene mucho que ver con el don profético, ¿ya? Donde Dios, en la oración, mientras tú estás orando por alguien, Dios te declara una palabra, te revela algo desde su corazón para una persona. Cuando uno está orando por alguien, de repente Dios te dice, sí, mira, pero ahora esa persona tiene tal petición, dile que yo lo voy a cumplir, o dile que la respuesta es no, dile la respuesta que tiene que esperar. ¿Se entiende? A eso se refiere de la intercesión profética. Mientras uno está orando, Dios te entrega una revelación, una palabra específica, para ese momento o para un futuro. Esta declaración profética es pronunciar los planes de Dios. Aquí nos convertimos en su boca. Aquí, como hemos dicho, cierto que Dios necesita un cuerpo para hacer su voluntad. Dios nos usa a nosotros. Y como estamos orando, estamos haciendo la labor de interceder ante el Padre, Dios nos pronuncia a nosotros sus planes, ¿ya?
es súper importante tener claro que nosotros estamos, Dios necesita este cuerpo que somos nosotros, pero solamente pronunciamos lo que Dios nos dice. Nada de chamullo, nada de lo que a nosotros se nos ocurra. ¿Ya? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. O sea, es súper claro lo que dices ahí. O sea, Dios, cuando uno declara una profecía, una declaración profética, cuando uno está orando, esa declaración debe ser lo mismo que Dios habla. O sea, tenemos que ir aprendiendo a no meterle nuestro sentimiento a lo que Dios nos entrega, ¿ya? Entonces tiene que ser algo muy porque para que la palabra de Dios prospere, tiene que ser tal cual como se envió, como Dios la envió, así tiene que entregarse. Es la única forma, ¿ya? Nosotros somos solamente instrumentos, somos la boca de Dios en ese momento. Así que eso es muy importante respecto a la declaración profética. Ya, la intercesión profética tiene dos aspectos, es de lo que quería decir, tiene dos aspectos, uno es la declaración y lo otro es la confesión del creyente. Aquí, esto es distinto a lo que nosotros a lo mejor, porque generalmente cuando yo leí esto, esa confesión del creyente, ¿qué quiere decir? Que tengo que confesar mis pecados con otro, que es como lo que uno naturalmente está acostumbrado siempre se habla de esto, de la confesión, que tenemos que confesarnos unos a otros, pero aquí no. Habla de que en el Nuevo Testamento la palabra confesión es el vocablo griego oglomeo, que significa decir lo mismo. La verdadera confesión bíblica es decir lo que Dios dice. O sea, cuando nosotros entregamos una intercesión profética, si bien declaramos, ¿cierto? Hacemos la declaración profética, que es la voz de Dios, y luego es decir lo mismo que Dios dice. O sea, vuelvo a repetir, o sea, siempre cuando nosotros entregamos una declaración profética, confesamos, decimos lo mismo que Dios dijo. ¿Ya? No tenemos que cambiar ni tergiversar lo que el Señor nos ha entregado. Esto es muy importante. ¿Ya? La palabra de Dios es semilla o simiente. O sea, cuando nosotros entregamos una intercesión profética, es tan poderosa. Acá tenemos el ejemplo de Ezequiel 37, cuando se acuerdan de esta historia de los huesos secos, cuando Dios lleva al profeta, ¿cierto?, a este valle de los huesos secos y le dice que profetice. Lo que está aquí diciendo el Señor le está dando una orden específica a que le hable a esos huesos. O sea, esa es una verdadera declaración profética. O sea, Dios le da una orden al profeta para que declare vida. Entonces, es súper importante eso, que nosotros podamos entender que esto es un ejemplo así muy claro de la Biblia, donde Dios entrega una declaración profética, ¿ya? Y le entrega y le dice, Ezequiel profetiza sobre estos huesos secos por orden. Aquí hay una orden de Dios. Dios le dice, habla, que sean vivos. O sea, da vida donde no hay, con órdenes específicas de cómo hacerlo. Dios, cuando nos entrega una declaración profética en nuestras vidas, Él nos dice cómo. Absolutamente. Nos entrega todos los datos que debemos tener. Todo. ¿Ya? No puse el texto completo porque supongo que ya nosotros más o menos ya manejamos esta historia bíblica. Cuando somos guiados por Dios a hacer una declaración profética, debemos estas dos cosas: ser obedientes. ¿Por qué? Porque a veces se nos envía a declarar cosas absurdas en nuestro entendimiento, pero que tienen gran impacto en el mundo espiritual.
No sé si a alguna de ustedes le ha pasado esto, si ahí si quiere compartir alguna experiencia respecto a esto, donde Dios le haya mandado a hacer o a orar por alguien y mientras está orando, Dios le ha puesto algo súper loco en su cabeza. ¿Les ha pasado alguna vez? No se peleen. A mí me pasó una vez, pero me pasó cuando me estaban orando a mí, ¿Ya? que en realidad me pasó hace varios años. Fue como que estaban hablando de las familias ¿Mm? y se me acercó una líder en ese entonces ¿Mm? y empezó a orar como por mis hijos y me dijo la cantidad y en realidad uno lo ve, yo lo veía como absurdo porque no, para mí en ese momento no tenía mucho sentido, Claro. pero yo creo que es lo mismo que Dios la mandó a hacer a esa líder, Mm. porque algo que no es, si uno lo ve ahora no es como sustancial, no, yo no le veía sentido, después lo entendí, claro, pero eso fue como una experiencia mía. Sí. Sí, a mí me pasa igual. A mí me pasa de repente que he estado orando por personas y Dios me habla así como cosas súper extrañas, como que tú en el momento no las entiendes, son como bien absurdas. Pero he aprendido también a ser obediente, pero cuando uno tiene la voz de Dios en su oído, así como muy, muy, muy audible, tú ya no temes. Cuando uno aprende a escuchar la voz de Dios de manera audible, bien potente, y sabes que es la voz de Dios y no temes, no dudas, lo lanzas, ¿ya? Y eso es muy importante porque tiene un impacto en el mundo espiritual. O sea, cuando yo declaro sanidad sobre un enfermo, a lo mejor terminal, y Dios me dice va a sanar, y declaro vida, es súper potente. Es algo a lo mejor absurdo, que la persona está desahuciada, no sé. Pero Dios te lo manda a hacer y hay que ser obediente y actuar con fe, no actuar, actuar, actuar con fe, ¿ya? Actuar con fe, dice, debe, debe tener cerebro, no debe tener la convicción absoluta, dejándonos llevar dócilmente por Dios. O sea, eso, cuando Dios te entrega una declaración profética y tienes que entregarla, ser obediente y actuar con fe, de que Dios es el que te está usando. Pero para eso, ¿cierto? Como vuelvo a repetir, como lo hemos dicho en momentos anteriores, eh, la comunión con Dios es súper importante, porque uno nunca, porque tú no vas a ir a interceder por alguien ante alguien que tú no conoces. O sea, tú no vas a ir donde el alcalde a pedir que ayude a tu mamá si tú no conoces al alcalde, si tú no tienes confianza con el alcalde, a que le dé, no sé, algún beneficio, ¿cierto? Lo mismo nos pasa con la intercesión. Si yo no tengo confianza con Dios, malamente me voy a acercar a Él y malamente Él también a mí me va a entregar algún secreto. O sea, eh, si yo voy al alcalde porque lo conozco, soy una persona conocida de él, voy y le digo, ¿sabes qué? Tengo un problema, me gustaría que si me puedas ayudar. Y él me dice, sí, mira, dile a la persona que se comunique conmigo, que traiga estos papeles y yo los voy a ayudar. Vamos a agilizar los temas y lo vamos a solucionar. Eso sería como una declaración profética, ¿me entiendes? O sea, Dios te entrega instrucciones y te dice, ya, dile tal cosa a tal persona. Que venga, que hable conmigo y lo vemos. Entonces ya ahí tienes una instrucción. Pero si yo no conozco al alcalde, no me va a dar una audiencia, no, no voy a poder acceder a él. Menos voy a poder acceder a que le entregue un beneficio a un tercero. Ni menos a mí tampoco. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del poder y autoridad de atar y desatar. Debemos entender que a cada uno de nosotros se nos ha dado el poder y la autoridad para representar a Dios y ejercer dominio sobre la creación. Aquí siempre se habla de que nosotros somos embajadores de Cristo. La labor de un embajador es súper... de partida, la embajada es un lugar que pertenece al territorio nacional de a quien pertenece. O sea, si el embajador de Chile en Perú vive en la embajada, y esa embajada es Chile, no es Perú. O sea, él tiene fuero y él tiene como protección diplomática, y cualquier persona que es chilena y quiera pedir un asilo se puede ir meter
a la embajada de tu país. Y, no, y en ese lugar estás en tu país. O sea, así de potente es. O sea, cuando nosotros entendemos que somos embajadores de Cristo y representamos a Dios aquí en la tierra para ejercer dominio sobre la creación, o sea, estamos siendo Cristo en la tierra. O sea, nosotros estamos siendo embajadores de Dios. Somos quien representamos a Cristo. Y a veces lo hacemos no tan bien. A veces no ejercemos también esta labor. ¿Ya? A veces no nos comportamos como Cristo se comportaría. O a veces sí, a veces sí, en ciertas circunstancias, sí nos comportamos a la altura y logramos, ¿cierto?, señorear como lo que es una de las razones por la cual Dios creó al hombre. Pero esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro al momento de interceder, que nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Muy, muy importante que lo tengamos en cuenta al momento de ir a orar. Dios creó al hombre para señorear, ¿cierto? Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, ahí está el texto bíblico que lo avala. ¿Cómo se señorea? Y esto ya también, todo, como les decía, todo esto tiene que ver, está todo enlazado a la materia. ¿Cómo se señorea? A través de un cuerpo físico que le da el derecho legal, porque Dios dice que el hombre será el que va a señorear a través de su cuerpo físico, que ese es el derecho legal que tiene el hombre. Y el libre albedrío, ¿ya? Yo aquí tengo unas dudas de repente el libre albedrío. No sé si ustedes opinarán igual que yo. Pero en este caso, el libre albedrío significa tener la libertad para hacer la voluntad de Dios. Sí, pero no sé si ustedes opinarán igual. A mí me pasa que cuando uno, eh, porque Pablo dice que soy esclavo, o sea, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador y pierdo todo derecho legal sobre mi voluntad propia. O sea, Pablo habla en muchas ocasiones de eso, dice que soy esclavo de Jesucristo, dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eh, Él habla de que sea que viva o sea que mueras, del Señor soy. Dice lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, como que él como que deja un poco de lado el libre albedrío con esas declaraciones. Y a mí me parece, no tengo un respaldo teológico, pero a mí me parece de que, de que cuando uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador, ya no vive uno. Y el libre albedrío de hacer lo bueno o lo malo ya no existe tanto. O sea, ya porque no, o realmente no debiese existir, porque yo en realidad no debería tener ni siquiera, ni por un minuto, la discreción de decir, ay, peco, no peco. No, porque Cristo vive en mí. Y yo he tenido tanta intimidad con Dios que en realidad ya no necesito y ya no quiero hacerle daño a Dios. No sé si me explico. Es un tema mío, no sé. Ahí, si ustedes se los dejo ahí para que lo mediten. ¿Cómo señorea al hombre? Seguimos hablando. Y aquí un poco de historia. Cuando el hombre cae, ¿cierto? Este señorío solamente se da cuando hay comunión con Dios. O sea, ya no tenemos esta comunión tan ligada, ¿cierto? Una vez que el hombre peca. Pero a través después viene Jesucristo y ahí Él recupera la autoridad. Él recupera y dice, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Y esta potestad es sinónimo de autoridad, ¿ya? Y vamos a hablar un poco de esto. Y tengan muy claro este texto, Mateo 28-18, porque lo vamos a seguir viendo más adelante. ¿Qué es la autoridad? ¿Ya? Tenemos que entender bien qué es lo que es la autoridad para poder atar y desatar. Viene de la palabra griega exousia, derecho legal delegado para ejercer dominio o señorío con un poder que nos respalda. Esto es que alguien me da mi poder para poder yo ejercer algo y la otra persona, y es todo a cargo de la otra persona. ¿Ya? La persona es la que paga por el servicio, tú solamente actúas a nombre de otra persona. ¿Ya? En la abogacía dice, o en el lenguaje de abogacía o legal, se usa mucho la palabra poder. Se usa mucho, y aquí le vamos a hacer una homologación para poder entender este concepto, ¿ya? ¿Qué es un poder?
es la autoridad, la habilidad o la facultad para hacer cualquier acto con el derecho legal del otorgante. Es lo que hablábamos. O sea, a mí me dan poder para poder, algo es muy simple, me dan poder para poder ir a buscar. A mí hace poco me pasó, me llegó una encomienda y yo no podía salir y Oscar tuvo que ir, pero la encomienda venía a mi nombre. Entonces, ¿yo qué hice? Agarré un papel y puse yo, Damaris Chaparro Durán, Ruth 16, 133, 505-3, entrego poder a Oscar Santos, Ruth tanto, para que pueda recibir la encomienda con el número de seguimiento XXX en la sucursal Patio La Reina, otorgo poder para esto. Y él va con eso, yo firmo y él firma de vuelta, y él con eso va y se identifica, obviamente, y muestra el papel, ok, la señora le dio el poder para que... Y es como que si yo fuese a buscar la encomienda, ¿ya? O sea, de eso se trata. Eso es el poder. Eso es lo que, esa es la autoridad. Es como que Jesús nos entregó un poder para poder realizar cosas a su nombre. Pero Él es el que paga. Él es el que corre los gastos de esta encomienda, de este trámite que tenemos que hacer. ¿Ya? ¿Qué es un poder? En Hebreos 9, 16 y 17, esto igual es importante, dice, pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Este es otro tipo de contrato, que tú le entregas a otra persona a través de la muerte tuya, la otra persona pasa a tomar lugar tuyo. ¿Ya? Entonces tú actúas como que si fuera, es la continuidad de alguien que falleció a través de un testamento. Y Jesús a nosotros nos entregó un testamento, que es lo cual, a través del cual nos entregó esta autoridad para poder atar y desatar, ¿ya? Es muy importante esto. Hay dos tipos de poderes en el ámbito legal. Hay un poder específico para un trámite determinado, que es lo que yo le explicaba, cuando yo le tuve que dar a mi marido un poder, ¿cierto?, para poder recibir la encomienda, que fue algo muy específico. Y le dije, le doy, otorgo poder a Oscar Santos para que pueda retirar la encomienda número tanto, de la sucursal Chile Express, Patio La Reina, tanto, y listo. Solo tiene poder para eso, para nada más. Pero hay otro poder general en el cual yo otorgo, ¿cierto?, un poder para poder ir a buscar la encomienda, para que pueda vender mis cosas, pueda comprar cosas, pueda enajenarme, cualquier tipo de situación me va a representar como que si yo fuera, ¿ya? Cualquier tipo de acto donde yo tenga que aparecer, esa persona puede ir. Y es un poder muy general. Dice ya, ahí dice, para ser representado y llevar a cabo cualquier acto a nombre mío, a su nombre y a su cargo, ¿ya? O sea, cualquier cosa, y en este caso es súper importante este poder general, que son muy escasos en el ámbito legal. ¿Por qué? Porque tú como representado corres con todos los gastos y con todas las consecuencias de ese acto. Si ese acto está mal ejecutado, tú tú tienes que correr con esa responsabilidad, ¿ya? Entonces, se dan escasamente. ¿Qué poder nos dio Jesús a nosotros? Ahí volvemos, ¿cierto?, a Mateo 28, 18, que dice, toda potestad, autoridad, es dada en el cielo y en la tierra. Y esto es súper importante, porque nos dio, ¿cuál es la potestad que nos dio? Toda. Entonces, asimilándolo, ¿cierto?, al poder que tenemos aquí en la tierra, sería un poder general para realizar cualquier tipo de actos a nombre de Jesús y a cargo de Jesús, de hecho, ¿ya? Esto es, por eso es tan importante saber este tipo de cosas. Aquí en Lucas 10, 18, 19 dice, también nos da otro texto donde nos indica cuál es la potestad que se nos fue dada. Dice, les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice, os doy potestad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y también hay otro respaldo donde nos indica de que cuál es el tipo de potestad que nos ha sido.
Y se oído potestad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Ya? Entonces también nos está diciendo que tenemos un poder general para poder actuar a nombre de Jesús en el ámbito espiritual. Y aquí Mateo 16, 19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este es el gran texto, ¿cierto? Que nosotros cada vez que hablamos y decimos, no, vamos a atar, a desatar. Este es el texto central de donde lo hemos sacado, ¿cierto? Cuando Jesús le habla a Pedro y le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Ya? Este texto lo vamos a entender a medida que vamos a ir avanzando. Por eso es súper importante entender esto. Entonces, Mateo 16, 19. ¿Cómo atamos y desatamos? Hay dos formas, hay dos maneras. Y son la intercesión y la revelación. ¿Ya? Son copulativas, ambas van juntas, o sea, intercedemos. El medio es por la intercesión y otro medio es por la revelación. La revelación es muy importante también. Y vamos a desglosarla también hoy. La intercesión. A través de la intercesión, con este poder, ¿cierto?, que se nos ha sido dado, tenemos la capacidad para prohibirle al diablo que no toque a nuestras familias con enfermedades, ¿cierto?, con algunas cosas, abrir puertas ministeriales o laborales, liberar a los que están cautivos, declarar ilegal toda brujería, contienda o disensión. Tenemos poder para cambiar todo aquello que está a nuestro alrededor. Aquí, yo no sé si a usted le salta una duda cuando dice tenemos poder para cambiar todo aquello que está a nuestro alrededor. Me vuelve a saltar la duda respecto a lo que hablábamos en la clase pasada, a esto de que si cambiamos cosas y no está dentro de la voluntad de Dios, ¿se provocará? No sé, me explico. Si nosotros decimos que vamos a dar vida y la voluntad de Dios es que la persona fallezca, no sé. Para cambiar todo aquello. Yo creo que sí cambia todo aquello, pero más adelante vamos a entender esto, ¿ya? Pero dejo ahí esa interrogante para que la podamos después, en unas diapos después yo creo que podríamos responderla, ¿ya? Pero dejamos ahí, casi podemos uno cambiar todo aquello que está a nuestro alrededor. Intercesión. Después de la intercesión, y la intercesión aparte también cae todo lo que hemos hablado anteriormente, o sea, los 5 ámbitos que tiene la intercesión, el poder que tiene la intercesión, qué significa, o sea, cuando ya interiorizamos todo esto, intercedemos, ¿se entiende? Y la intercesión es eficaz. Cuando yo interiorizo todos estos 5 pasos, cuando yo entiendo cuál es la labor y la importancia que tengo yo como intercesor, que estoy haciendo un nexo entre el cielo y la tierra, claramente ahí mi oración es eficaz, ¿ya? Y en las diapos anterior, todo eso cae, o sea, todo lo que hemos visto en la intercesión cae ahí, ¿ya? Otra forma o otros de los medios por lo cual atamos y desatamos a través de la revelación. Y esto es, ¿qué es lo que es revelar? Es desnudar una verdad que está escondida, algo que no sabíamos, ¿ya? Algo que nosotros no teníamos en nuestra mente, se da la luz. Dice, un acto por medio del cual Dios comunica una verdad a mi espíritu y a nuestra mente, la cual no sabíamos antes. Es una verdad que se encuentra en la Biblia y nunca antes la habíamos visto. Esto es muy importante porque cuando se nos entrega una revelación respecto de algo, es una verdad bíblica. Es algo que Dios ya declaró. No es una revelación, algo que Dios me entrega a mí porque yo soy bacán. No, es algo que está en la Biblia. Y algo que está ahí, pero que nosotros jamás se nos había sido revelado.
sea que puede ser un texto bíblico que hemos leído repetidas y repetidas veces, pero jamás se nos ha revelado. Y eso es la revelación, es algo que se desnuda delante de nuestros ojos, algo que se desvela, que se saca a la luz, algo que nosotros nunca le habíamos visto, pero se encuentra en la Biblia, ¿ya? Es algo bíblico, algo que tiene un fundamento bíblico. La revelación o entendimiento es algo que nos da la llave para interceder y ejercer el poder atar y desatar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque por eso que cuando Jesús le dice a Pedro, a ti te voy a dar la llave de los cielos, que ahí sale el texto también de los monos animados, de cuando dice que nos vamos al cielo y que San Pedro tiene la llave. Pues, ¿alguien la cachaba eso? Ya, viene de ese texto, pues, o sea, que de cuando Jesús le dijo, a ti te voy a dar la llave de los cielos. Pero no es así de literal, sino es, ¿por qué? Porque eso esa declaración de Jesús viene después de que Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. Porque Jesús pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Y el loco, perdón, que Jesús, no el loco, Jesús, le dice, a ti te voy a dar la llave de los cielos porque no te ha revelado carne ni sangre, sino te ha revelado mi Padre. ¿Cachai? Entonces, Pedro tuvo una revelación de parte de Dios, de que Jesús era el Cristo que había sido profetizado en la Biblia, que había sido profetizado muchos años atrás. Y él, como que en ese momento recibe la revelación de Dios, y cuando Jesús ve esta revelación de parte de Dios hacia Pedro, le dice, a ti te voy a dar las llaves de los cielos. Entonces, por eso es importante que dentro de nosotros exista una revelación de la palabra de Dios. Porque esa revelación es la que nos entrega la llave para poder ejercer este tipo de intercesiones, para atar, para desatar. Porque el entendimiento es lo que nosotros, el entender la palabra y saber las verdades de Dios, es lo que nosotros nos entrega el poder. Porque muchas de las palabras también dice la palabra de la Biblia que su pueblo por falta de conocimiento pereció, perece, y perecemos muchas veces nosotros también. Pecamos muchas veces también porque no conocemos la verdad de Dios. Porque tenemos mucha verdad de Dios que no se nos ha sido revelada. Entonces, por eso que nuestra oración no es tan eficaz, por eso que nuestra oración no es tan como debe ser, ¿cierto? No cumple el propósito que debe cumplir, porque no tenemos la revelación de Dios respecto a esto. Entonces, por esto Satanás quiere mantenernos ignorantes e inactivos espiritualmente. O sea, a Satanás no le conviene que usted y yo busquemos al Señor. No le conviene, ¿cierto?, que la verdad de Cristo, la verdad de la Biblia, sea revelada en nuestros corazones, porque Él entiende que una vez que nosotros tengamos esta revelación de parte de Dios, vamos a tener este poder, esta autoridad espiritual para poder atar y desatar en los cielos y en la tierra. Por eso, la revelación. El artículo 8 del Código Civil de Chile dice, nadie podrá alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya entrado en vigencia. Esto es una ley terrenal. Esto es una ley terrenal de que cuando nosotros vamos en la calle, lo mismo pasa ahora. O sea, si nosotros salimos a la calle a comprar o vamos a ver a un familiar y nos encuentra la autoridad afuera y nos dice su permiso temporal, ¿dónde está? Nosotros decimos, no lo tengo, que no sabía que tenía que pedir permiso, en realidad no sabía, perdón, no tengo tele, no sabía, no sé que estamos en cuarentena, no sé, ¿entiendes? ¿Qué le va a decir a usted la autoridad? Le va a decir, bueno, lo siento, hay un decreto ley que indica que en realidad nadie puede salir, hay un cuarentena total en Santiago, no podemos salir, y si usted quiere salir, debe tener un permiso temporal para poder salir. Así que va a ser infraccionado. Ninguno de nosotros puede alegar que somos ignorantes de la ley, una vez que esta ya se promulgó, ya entró en vigencia. Lo mismo en el ámbito espiritual. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad indagar y entender el testamento que Jesús nos dejó. O sea,
es nuestra responsabilidad poder escudriñar la palabra del Señor, poder estudiarla, poder tener tiempo con el Señor para que esa revelación venga a nosotros. No podemos llegar ante el día que venga la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Y digamos, hoy en realidad no sé, Jesús, nunca supe que yo tenía la autoridad, o nunca supe que yo tenía que resistir al diablo y yo caía en pecado nomás, porque en realidad, no sé, porque no sabía que yo tenía que resistir. Y la palabra de Dios dice, resistir al diablo y él huirá de ti. Entonces, no podemos venir delante de Dios después, en un momento de infracción nuestra, alegando esta ignorancia, porque ya la palabra está. O sea, es nuestra labor poder escudriñarla y indagar y entender este testamento, ¿cierto?, que Jesús nos entregó, que hablábamos anteriormente. Y aquí esto explica lo que hablamos, ya lo expliqué anteriormente. Dice, ¿por qué Jesús le dio las llaves a Pedro? En Mateo 16, 19. Dice, ¿por qué fue él quien recibió la revelación de Cristo? O sea, para que nosotros podamos tener las llaves para poder atar y desatar en los cielos, tenemos que tener la revelación de parte de Dios. Tenemos que tener una palabra revelada de parte del Señor. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy? O sea, el Señor nos está revelando una palabra, nos está revelando una verdad bíblica a nuestras vidas. ¿Quiénes son los que reciben la revelación? La palabra dice que dejad venir a mí los niños y no se los impidáis, ¿cierto? Porque de los tales es el reino de los cielos. Los que son como niños. Por eso es tan importante tener un espíritu de niños. ¿Por qué? Porque los niños son una esponja, o sea, siempre están ávidos de conocimiento, siempre quieren aprender algo nuevo, son personas enseñables, ellos siempre, siempre, siempre quieren buscar algo nuevo, la autonomía, quieren conocer cosas. Entonces es súper importante que nuestro espíritu sea un espíritu no de niños inmaduros, espirituales, sino que de enseñables, de gente dócil, de personas que amemos al Señor y queramos conocer de Él. ¿Ya? Estos son los que reciben la revelación. No es nada, mira, yo siento que no es un requisito tan inalcanzable. O sea, tenemos que tener un corazón humilde y enseñable para poder que el Espíritu Santo se revele a nosotros con sus verdades. Yo creo que no es tan difícil. ¿Qué opina usted? ¿O muy difícil? Tenemos que sacar el orgullo, la soberbia. Pero yo creo que el Señor en este momento se está llevando todas esas cosas, porque se nos está haciendo revelada una verdad del Señor. Y aquí estamos terminando ya, chiquillas. ¿Qué produce la revelación de la palabra? Cambia mi destino. O sea, ¿por qué? Porque me hace cambiar, me hace dar vuelta. O sea, yo iba para un lado de manera ignorante de la palabra de Dios, pero una vez que viene a mí la palabra del Señor hace que yo cambie y dé vuelta hacia el otro lado, al camino correcto. Entonces tiene el poder para cambiar mi destino. Y otra me convierte en guerrero o en guerrera, ¿cierto? En alguien que declara la palabra de Dios, alguien que entiende la palabra de Dios y que la declara en nuestras vidas. Y que tiene el poder para atar y para desatar lo que el Señor ya dijo. Estamos. ¿Dónde está esto? Ahí estamos. Ahora si alguien se quiere desmutear. No sé si, ¿qué les pareció esta clase? ¿Sí? No escucho a nadie, así que supongo que estuvo bueno. Estuvo buena.
Espero que haya aclarado un poco el dudas, porque en la clase pasada hablamos de eso, de traer am, como de poder arrebatar, ¿cierto?, las promesas y todo eso. Pero yo creo que cuando tenemos una revelación de la palabra del Señor y vuelvo a repetir, o sea, cuando nosotros leemos la palabra y hacemos vida a eso, o sea, ¿a qué me refiero con eso? De orar lo que dice la palabra del Señor, eso se empieza a llenar, empiezas a llenar tu mente de palabra del Señor, aunque uno no sienta nada. O sea, por ejemplo, a mí siempre me pasa, yo oro mucho el Salmo 27, siempre lo oro, es mi salmo favorito de guerra, y empiezo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y el otro día se lo estaba enseñando a mi hija porque la María Gracia le da miedo y ve monos, unos monos que no sé qué, y unos monstruos y le pone color. Entonces, eh, yo no, hay que decir, Jehová, mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y empieza, dímelo, María Gracia. Y me dice, ay, mamá, ya no me siento nada. Y como que, obviamente, ella le pone más color, pero dentro de ella estamos sembrando, porque la palabra es vida. Entonces, cuando usted empieza a orar eso, y cuando dentro de nosotros tenemos y entendemos que la palabra del Señor es lo que me va a guiar, o sea, yo empiezo a comer nomás. Y agarro un día la Biblia, y abro el Salmo, en mi caso el Salmo 27, tienen la chorrera de salmos para poder decirlos y hacerlos vida. O sea, de verdad, eso es una práctica muy buena para el espíritu, muy buena, muy buena, y no tenemos que, no tenemos ni que ponernos a atar ni a desatar ahí, solamente declaramos la palabra y empieza a hacer, empieza a fluir el Espíritu Santo en nosotros. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, chiquilla, algo, o algún comentario de algo, hablen para que yo me coma mi frutilla. Desmutense y ahí digan, no sé, en realidad no me pareció, yo la voy a desmutar, me pareció, no me pareció, entendí, no entendí. A mí me pareció muy buena la clase de ahora y el tema de atar y desatar yo lo he visto mucho. De hecho, en IBR hubo un día donde nos enseñaron durante una clase entera acerca del atar y desatar y es como un tema bien denso. De hecho, yo no lo entendí en ese punto. Es complicado porque le dan como a entender que ¿por qué a Pedro le dan esa potestad? Porque es como un tema bien denso. Yo no lo logro entender aún. Siento que aún no sé si no se me revela, pero me cuesta un poco. Lo que pasa es que el texto ejemplifica por qué se le da, por qué no, y por qué nosotros también tenemos esa autoridad de atar y desatar. Una vez que Dios te ha revelado una verdad, pero no una verdad así general, sino una verdad específica. Por ejemplo, en el caso de que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer? Cuando yo tengo temor, a mí se me reveló esa verdad. Entonces, cuando yo tengo temor, yo digo, Jehová es mi luz y mi salvación, no temo de nadie. ¿Cachai? Entonces, eso tiene tanta autoridad en el cielo como en la tierra. Por eso yo tengo llave respecto a ese tema, ¿cachai? Respecto a esa revelación que se me fue dado. Por eso es muy importante que cuando oramos tenemos que orar sabiendo y entendiendo dentro de nosotros. Mi amor. Ya, gracias. Ya, gracias, mi amor. Te amo. ¿Ah? El papá está viendo cosas de veneno que se te... Ay, por Dios, vamos a arreglar. Bueno, bueno.